¿Alguna vez te has preguntado qué historias esconden las personas detrás de su personalidad cuidadosamente construida? Cada día conocemos personas que sonríen, dicen cosas bonitas y parecen sinceras. Pero a veces la intuición te dice que hay algo más escondido detrás de esta máscara. En un mundo donde las apariencias se valoran más que la autenticidad, la gente desempeña papeles con facilidad. Podrán parecer amables, considerados, decentes, pero ¿quiénes son realmente? El verdadero carácter de un hombre no se revela en sus palabras, sino en lo que pasa desapercibido para la mayoría. No hace falta ser filósofo o psicólogo para discernir la esencia de otra persona. Basta saber dónde mirar. Hoy veremos dos principios simples pero profundos que te ayudarán a ver más allá de las fachadas que usa la gente. Estas no son teorías abstractas ni conceptos complejos, sino marcadores de la vida real que se manifiestan en los momentos más cotidianos. Una vez que aprendas a observarlos, comenzarás a comprender mejor a quienes te rodean y a elegir a quién dejar entrar en tu vida. Imagina poder descifrar el lenguaje oculto de las acciones de otras personas, notando los detalles más pequeños que revelan la verdadera naturaleza de una persona. Estas señales sutiles son la clave para comprender no solo a quienes te rodean, sino también a ti mismo. Así que manténgase alerta, abierto y sin prejuicios. Lo que aprendas hoy puede cambiar para siempre la forma en que ves a las personas. Así que comencemos con el primer principio. ¿Cómo trata una persona a quien no puede corresponder a sus sentimientos? Si quieres ver la verdadera esencia de una persona, no escuches sus palabras y no prestes atención a sus gestos ruidosos. El verdadero carácter se demuestra no por cómo se comporta en público, sino por cómo trata a quienes no tienen nada que darle a cambio. Los pilares creyeron: la verdadera virtud no necesita reconocimiento y no depende de las opiniones de los demás. Ella no se define por altos cargos, riqueza o estatus. Se revela en los más mínimos detalles, en cómo se comporta una persona con aquellos que no influyen en su éxito, que no pueden avanzar en su carrera ni devolverle un favor. Imagínate almorzando en un café lleno de gente. Un barista, sobrecargado de pedidos, comete un error y sirve la bebida equivocada a un cliente. El cliente puede reaccionar de diferentes maneras: enojarse, exigir una corrección inmediata, humillar al barista delante de los demás o señalar el error con calma, mostrando paciencia. La primera opción puede parecer justificada, ya que el cliente pagó por el servicio. Pero el segundo demuestra mucho más: la capacidad de mantener el respeto hacia los demás incluso cuando tiene la oportunidad de ser grosero. Esto se aplica no solo al personal de servicio, sino a cualquier interacción en la vida. El verdadero carácter de una persona se puede ver en la forma en que se comunica con un camarero, un mensajero, un taxista, un limpiador o un transeúnte al azar. ¿Se fija en una persona mayor que tiene dificultades para cruzar la calle? ¿Te agradece un servicio, aunque lo considere insignificante? ¿O por el contrario cree que las personas que ocupan puestos insignificantes no merecen ser tratadas con respeto? Los momentos cotidianos a menudo pasan desapercibidos, pero son los que revelan la esencia de una persona. Quien no considera necesario decir un simple gracias, quien se impacienta con quienes hacen su trabajo o se permite ser grosero, muestra su debilidad interior. Para él es importante sentirse superior, afirmarse a costa de los demás, porque en su interior no siente su propio valor. Los estoiquí creían que nuestras acciones son un espejo de nuestro mundo interior. Marco Aurelio escribió: el fruto de esta vida es un buen carácter y acciones encaminadas al bien común. La bondad no requiere reconocimiento ni es una herramienta para demostrar superioridad moral. No es una acción única, sino un hábito de elegir el respeto, la paciencia y la sinceridad. Cada palabra de apoyo, cada minuto de paciencia, cada pequeño servicio prestado sin esperar nada a cambio, no son meros gestos, sino un reflejo del verdadero carácter. Si quieres entender a quien tienes delante, no escuches lo que dice. Observa cómo se comporta cuando nadie lo mira. Los psicólogos confirman que la forma en que una persona se comporta con aquellos que considera insignificantes es un espejo de su verdadera esencia. En momentos como estos,
No necesita construir una imagen, buscar beneficios o causar una impresión. Se comporta como suele hacerlo, mostrando su actitud hacia los demás sin filtros ni máscaras. Los Rags siguieron la misma idea. La verdadera dignidad de una persona no se muestra en palabras, sino en acciones. Marco Aurelio escribió: el carácter de un hombre se revela por la forma en que hace las cosas ordinarias. Esto significa que las declaraciones fuertes sobre la moralidad no son importantes, los bellos gestos públicos no son importantes. Son los momentos que parecen imperceptibles los que son importantes, pero es en ellos donde se esconde la verdad sobre una persona. ¿Cómo puede una persona hablar con un camarero si su pedido se retrasa? ¿Se permite ser brusco cuando el mensajero se equivoca con la dirección? ¿Es grosero con el vendedor si el precio en el recibo resulta ser más alto de lo esperado? Son situaciones que parecen pequeñas, pero crean un patrón de comportamiento claro que puede decirnos mucho. Los Stoners creían que el control de las emociones era un signo de fortaleza. Enseñaron que era importante no solo mantener la calma, sino comprender que cada situación es una prueba de carácter. Si una persona permite que las pequeñas cosas determinen su estado de ánimo y controlen sus reacciones, entonces es débil. En una sociedad donde muchos están acostumbrados a tratar a las personas como consumidores, es importante poder notar estos momentos. ¿Cómo se comporta una persona con un cajero en una tienda? ¿Cómo habla con su vecino anciano? ¿Cómo reacciona cuando nadie lo mira? Si muestra irritación e impaciencia, es una señal alarmante. Decir gracias, ser paciente, ser educado incluso cuando las circunstancias provocan irritación, no cuesta nada, pero dice todo sobre una persona. El verdadero carácter de una persona no se revela en sus palabras, sino en cómo se comporta en los momentos en que tiene que elegir. Una actitud arrogante hacia aquellos que no pueden corresponder a menudo esconde profundas inseguridades. En psicología, este comportamiento está asociado a un sentimiento de incompetencia y a la necesidad de confirmación externa. Las personas que menosprecian a otros a menudo lo hacen no por fuerza sino por debilidad interior. Buscan compensar sus miedos y deficiencias enfatizando su imaginaria superioridad. Los Stones entendieron esto hace miles de años. El que está tranquilo por dentro no tiene necesidad de demostrar su superioridad con demostraciones externas. Como escribió Séneca, cuanto más alta es una persona, más modesta debe ser. Una persona verdaderamente segura de sí misma no asciende a costa de menospreciar a los demás. Demuestra su fuerza a través del autocontrol, la paciencia y la conciencia. La arrogancia es una señal de alerta no solo en las relaciones personales, sino también en las profesionales. Si alguien se permite ser grosero o condescendiente en su comunicación con subordinados, personal de servicio o simplemente personas al azar, esto indica inestabilidad. Una persona así perderá fácilmente la compostura ante la más mínima dificultad, porque su confianza no se basa en un núcleo interior, sino en el estatus social y en una sensación de control. Las posturas enseñan no solo a analizar el comportamiento de los demás, sino también a mirar profundamente dentro de uno mismo. Podemos condenar la dureza de los demás, pero ¿nos comportamos siempre como esperamos que lo hagan los demás? ¿Cómo nos comunicamos con aquellos que no nos pueden beneficiar? ¿Somos pacientes cuando no tenemos nada que dar a cambio? ¿O nuestra bondad solo se manifiesta cuando hay audiencia, elogios o gratitud? Como escribió Marco Aurelio, no pierdas el tiempo discutiendo cómo debería ser un buen hombre. Conviértete en él. Esta idea sugiere que basta simplemente con comenzar a actuar de acuerdo a tus principios, sin esperar ninguna gratitud o reconocimiento. Uno de los principios clave del estoicismo es ser consciente de tus reacciones. Nuestro carácter se revela no solo en cómo tratamos a los demás, sino también en cómo reaccionamos ante situaciones molestas o incómodas. Los estoicos creían que el autocontrol era fuerza. La capacidad de no permitir que las circunstancias externas controlen tu carácter es uno de los niveles más altos de autocontrol. La verdadera bondad no necesita audiencia,
se manifiesta en las pequeñas cosas, en el momento en que una persona tiene que elegir, mostrar paciencia o irritación, buena voluntad o indiferencia. Cada interacción con otros es una prueba no de su carácter sino del nuestro. La capacidad de decir gracias incluso cuando el día ha sido difícil. Paciencia, en un momento en el que sería más fácil derrumbarse. Voluntad de respetar a todos, no solo a aquellos que tienen algo que ofrecer a cambio. Estas simples acciones no requieren esfuerzo, pero crean una cadena de bondad. La verdadera nobleza no se mide por las exhibiciones públicas, sino por la fuerza silenciosa de las decisiones cotidianas. Una persona que es amable con todos sin excepción revela la profundidad de su carácter y no sigue simplemente una norma social. Como dijo Epicteto, no importa cómo te juzguen los demás, importa cómo te juzgas tú mismo. En última instancia, no se trata del tipo de persona que parece ser a los demás, sino del tipo de persona que eres realmente. El segundo principio es el valor de cumplir las promesas. La forma en que una persona cumple sus promesas no es solo un indicador de su confiabilidad, sino un reflejo profundo de su carácter. Cada palabra dada a otro no es una mera formalidad, sino un puente de confianza, una confirmación de que valora a esa persona y se respeta a sí mismo. Los Reichers dieron a esto mucha importancia. Seneca dijo: un hombre fiel a su palabra no necesita juramentos. Esto significa que cumplir las promesas no es una obligación, sino una expresión de decencia humana. Cuando una persona cumple su palabra, incluso frente a las dificultades, envía una señal clara: soy responsable de mis actos. Este comportamiento genera confianza, profundiza la relación y demuestra que sus palabras tienen peso. Pero ¿qué pasa cuando se rompen las promesas? No es solo un inconveniente, es una ruptura de la confianza. Una y otra vez, una persona que no cumple con sus compromisos devalúa no solo su palabra, sino también su propio respeto por sí mismo. Al fin y al cabo, si él mismo no toma en serio sus promesas, ¿por qué deberían hacerlo los demás? El reconocido psicólogo Carl Rogers, uno de los fundadores de la psicología humanista, argumentó que nuestras acciones moldean nuestra identidad personal, así como la forma en que los demás nos perciben. Cada promesa cumplida fortalece el fundamento de nuestro carácter. Crea una integridad interna en la que nuestros pensamientos, palabras y acciones no se contradicen entre sí. Por el contrario, cada compromiso roto destruye este fundamento, debilitando no solo la confianza de los demás, sino también la fe en uno mismo. Cuando una persona dice una cosa pero hace otra, crea un conflicto interno. Su mente comprende que ha actuado mal, pero se ve obligado a justificar sus acciones encontrando excusas. Con el tiempo, estos compromisos destruyen la autoestima y hacen que mentir se convierta en un hábito. Mirada estoica. Cumplir promesas como camino hacia el respeto propio. Los estoicos creían que el carácter de una persona estaba determinado por sus acciones, no por sus palabras. Epicteto enseñó: no digas quién eres, demuéstralo con tus acciones. Al cumplir sus promesas, una persona no solo se gana la confianza de los demás, sino que también fortalece su integridad interior. Se convierte en un hombre en quien se puede confiar, y lo que es más importante, en un hombre que puede confiar en sí mismo. Al pensar en tus promesas debes hacerte una pregunta sencilla. Si tuviera que confiar en mí mismo, ¿confiaría en mí mismo? Si la respuesta no es muy segura, entonces aquí es donde comienza el trabajo en tu personaje. Después de todo, el respeto propio no se construye con palabras, sino con acciones que confirman esas palabras. La verdadera prueba de la honestidad es cumplir con tu palabra cuando resulta inconveniente. La honestidad se pone a prueba no cuando todo va bien, sino en los momentos de dificultad. Cuando cumplir una promesa no requiere esfuerzo, dice poco de la persona. Pero cuando la vida presenta obstáculos, cuando las circunstancias dificultan el cumplimiento de las obligaciones, es cuando se revela la verdadera confiabilidad y la fuerza de carácter. Los estoicos creían que la virtud no se expresaba con palabras sino con acciones, escribió Séneca. La verdadera prueba de un hombre no es cómo se comporta en la calma, sino cómo se mantiene en medio de la tormenta.
Una persona que cumple con su palabra, incluso si resulta inconveniente o requiere un esfuerzo extra, demuestra no solo confiabilidad, demuestra fortaleza moral. Demuestra que sus compromisos no se basan en circunstancias inmediatas, sino en sus valores. Imaginemos ahora un directivo que prometiera a su equipo lograr mejores condiciones de trabajo, asignar recursos, redistribuir la carga de trabajo y garantizar un sistema de bonificaciones justo. Pero los obstáculos se interponen en su camino. La dirección se muestra reticente a asignar un presupuesto. La burocracia retrasa los procesos. Surgen complicaciones inesperadas. En este punto, tiene una opción: retirarse y justificarse ante sus subordinados diciendo que lo intentó pero nada funcionó, o ser persistente. Buscar caminos alternativos, lograr compromisos y soluciones. Aquellos que eligen el segundo camino no solo cumplen su palabra, sino que demuestran liderazgo. Su equipo sabe que puede confiar en él porque no tira palabras al viento. Por el contrario, si cede fácilmente, esto es una señal para sus subordinados. Si no puede cumplir sus promesas, ¿por qué deberíamos confiar en él? ¿Pero qué pasa si cumplir con la obligación realmente se vuelve imposible? Incluso las personas más disciplinadas se enfrentan a situaciones en las que las circunstancias se salen de control. En esos momentos, el comportamiento de una persona dice más sobre ella que el hecho de una promesa incumplida. Una persona honesta y madura admite su error sin poner excusas ni echar culpas a otros. Ofrece una disculpa sincera, explicando la situación no como un intento de eludir la responsabilidad, sino como una forma de demostrar que su palabra todavía importa. Si es posible, ofrece una alternativa o una compensación, demostrando que incluso en circunstancias difíciles, respeta a aquellos con quienes se ha comprometido. Por el contrario, si una persona pone excusas, culpa a las circunstancias, minimiza el problema diciendo «no es tan importante» o ignora las consecuencias, sus palabras pierden todo valor con el tiempo. La falta de responsabilidad no es solo debilidad, es una ruptura de la confianza. Y cuando esto vuelve a suceder, la reputación de una persona queda dañada hasta el punto de que los demás dejan de tomar en serio todo lo que dice. Los estoicos enseñaron que la correspondencia entre palabras y acciones es la base del carácter. Epicteto dijo: «No hables de tus principios, vive según ellos». Cumplir promesas no es solo una formalidad, sino una prueba de integridad personal. Una persona que da su palabra y la cumple fortalece no solo la confianza de los demás, sino también su propio respeto. En un mundo donde las palabras a menudo pierden su valor, aquellos que cumplen sus promesas se están convirtiendo en una rareza. Pero son estas personas las que realmente destacan. Los estoicos enseñaron que si bien no podemos controlar todos los acontecimientos externos, siempre podemos controlar nuestras reacciones ante ellos. Una de las virtudes más importantes para ellos era la capacidad de admitir sus errores y corregirlos, en lugar de esconderse detrás de excusas o echar la culpa a las circunstancias. Marco Aurelio escribió: «No pierdas el tiempo discutiendo sobre cómo deberías ser un buen hombre, conviértete en él». Estas palabras nos recuerdan que lo importante no son los discursos morales, sino las acciones concretas. Vivir según este principio significa no solo cumplir tus promesas, sino también ser capaz de admitir errores cuando ocurren. La honestidad con uno mismo y con los demás no es un indicador de debilidad, sino de fortaleza interior. A menudo las personas hacen promesas que no pueden cumplir porque tienen miedo de decepcionar a los demás. El deseo de agradar, el miedo al rechazo o el deseo de parecer mejores de lo que realmente somos nos lleva a asumir más de lo que podemos manejar. Pero la sabiduría estoica nos recuerda: la sabiduría no es solo acción, sino también comprender tus límites. Decir no es un signo de debilidad, sino de madurez. Es mucho más noble ser honesto desde el principio que dar falsas esperanzas y decepcionar a la gente en el futuro. Vale la pena prestar atención a cómo se comportan las personas en situaciones cotidianas. ¿Cumplen las pequeñas promesas tan fielmente como las grandes? Las acciones de una persona en pequeños detalles dicen más sobre ella que sus declaraciones en voz alta.
Si alguien siempre llega puntual, cumple incluso con compromisos menores y es responsable de sus palabras, esto es un fuerte indicador de su confiabilidad. Pero no se trata solo de cómo cumplimos nuestra palabra a los demás. ¿Qué tan confiables somos con nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos prometemos empezar una nueva vida el lunes, cambiar malos hábitos, dedicar más tiempo al desarrollo, pero luego encontramos una excusa? Los estoicos creían que las promesas a uno mismo eran las más importantes que uno podía hacer. Después de todo, si una persona no puede cumplir su palabra consigo misma, ¿se puede esperar que sea honesta con los demás? Como escribió Epicteto, una persona se vuelve libre cuando obedece a sus propios principios y no a sus debilidades. Cada vez que rompemos nuestra palabra con nosotros mismos, no solo perdemos tiempo, sino también la confianza en nuestras capacidades. Pero cada pequeño paso, cada promesa cumplida, aunque nadie la vea, fortalece nuestra disciplina interna. La verdadera resiliencia no es solo cumplir promesas hechas a los demás, sino sobre todo la capacidad de permanecer fiel a uno mismo. Cada vez que una persona cumple un compromiso que asume consigo misma, fortalece su autodisciplina y gana confianza en su capacidad para completar lo que comienza. Y cada promesa rota socava los cimientos del respeto propio y crea el hábito de no tomar en serio las propias palabras. Las posturas creían que ser honesto con uno mismo era la base de la fuerza interior. Si una persona regularmente hace promesas a sí misma y no las cumple, poco a poco va perdiendo la confianza en sí misma. En última instancia, esto conduce a un sentimiento de impotencia, disminución de la motivación e incluso decepción en las propias capacidades. Imaginemos una persona que se promete a sí misma que dedicará 30 minutos cada día a aprender una nueva habilidad. Si cumple consistentemente con este compromiso, no solo mejora sus habilidades, sino que también desarrolla la confianza interna de que puede llevar las cosas hasta el final. Pero si constantemente pospone el estudio, encuentra excusas y no se da cuenta de las consecuencias, con el tiempo comienza a sentirse insatisfecho consigo mismo. El diálogo interno se vuelve negativo y surge la sensación de que la disciplina es inaccesible para él y cualquier objetivo es inalcanzable. Este mecanismo funciona en todo. La forma en que una persona trata las promesas que se hace a sí misma se refleja en sus relaciones con los demás. Cumplir promesas no se trata de esforzarse por alcanzar la perfección, sino de ser coherente, confiable y honesto con uno mismo y con los demás. Los Stan creían que nuestra honestidad era una de nuestras cualidades más valiosas, y cada promesa cumplida fortalece ese fundamento. Seneca escribió: "Un hombre que no puede gobernarse a sí mismo no puede gobernar nada más". En un mundo donde las palabras a menudo se dicen a la ligera, deja que tus promesas sean un reflejo de tu carácter. Ya sea un simple acuerdo para reunirse con un amigo para tomar un café o un compromiso serio de apoyar a un ser querido, cada promesa cumplida fortalece la confianza que compartes con los demás. También profundiza tu conexión con tus valores y principios internos. Se puede aprender mucho más sobre una persona observando cómo cumple sus obligaciones que por sus palabras. Preste atención a los detalles. ¿Cumple su palabra incluso cuando es difícil? ¿Reconoce sus errores y se esfuerza por mejorar? ¿Aborda las promesas con sinceridad y consideración? Las respuestas a estas preguntas nos permiten conocer la esencia misma del carácter de una persona. Además, se convierten en un espejo en el que puedes ver tus propios hábitos. Cumplir promesas no se trata de buscar la perfección, sino de demostrar consistencia y confiabilidad. Es en los pequeños gestos cotidianos que pueden pasar desapercibidos que se revela la verdadera naturaleza de una persona. Mientras reflexiona sobre lo que hemos discutido, trate de pensar en cómo este conocimiento podría cambiar la forma en que percibe a las personas que lo rodean y, tal vez, a usted mismo. ¿Con qué frecuencia prestas atención a las acciones de las personas en lugar de a sus palabras? ¿Existe alguna promesa en la que podrías ser más responsable? ¿Existen pequeños pasos que puedan ayudarte a vivir más en armonía con tus valores?
El verdadero crecimiento comienza con la concientización. Cada promesa cumplida, cada acto de integridad y honestidad, moldea no solo cómo te tratan los demás, sino también cómo te percibes a ti mismo. Una vida basada en la coherencia y los principios gana profundidad y significado. Después de todo, son nuestras acciones las que en última instancia crean nuestro legado, que dejamos atrás. Si estas ideas resuenan contigo, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué momento te hizo pensar? ¿Qué principios intentas implementar en tu vida? Tu experiencia también puede inspirar a otros.